Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta oportunidad estamos siempre en la unidad 4, estimación y prueba de hipótesis. Vamos a desarrollar el tema de esta videoclase, inferencias basadas en intervalos de confianza para una proporción. Siempre recordando el objetivo de esta unidad, pues que es aplicar diferentes test estadísticos para validar diferentes tipos de hipótesis estadísticas. También recordarles que el proceso que tenemos para estimación y prueba de hipótesis es que tenemos una población, es decir, que de la muestra, de los resultados obtenidos en la muestra, vamos a sacar conclusiones que van a ser aplicables a toda la población. La diferencia que tenemos en esta ocasión es que no vamos a utilizar cualquier dato, sino que vamos a utilizar proporciones. Y bueno, aquí hay una imagen. El encabezado de este gráfico dice que es una proporción del ingreso y del mercado food, que incluye alimentos, bebidas y cosmética y limpieza por clase social. En este gráfico podemos apreciar varias cosas. En primer lugar, que ha sido distribuida la población en clases y podemos ver los valores que están asignados en estos triangulitos como los elementos que representan a la clase, es decir, cuánta de la población está distribuida en cada una de las clases. Hay un pequeño problema con este gráfico y es el hecho de que estos valores no suman el 100%. Suman 101% si usted suma los valores. Es por cuestión de aproximación que se ha hecho esto. Los valores que están en estos triángulos son aproximados, entonces valdría la pena quizás pensar que el último va a ser 6 para tener una mejor consideración de los valores que están dentro de los triángulos. Pero aparte de eso, vemos que tenemos los porcentajes identificados en columnas, uno al lado izquierdo y el otro lado derecho de los triángulos, y uno está referido a los porcentajes de ingresos de cada uno de los sectores o de las clases, y el otro el porcentaje de marcas food que están considerados siempre tomando en cuenta alimentos, bebidas, cosmética y limpieza de cada una de las clases. Entonces vemos cómo relacionamos el comportamiento de esta variable con la variable de ingresos totales y qué porcentajes de los ingresos están siendo asignados a cada uno de ellos en cada una de esta variable. Entonces podemos hacer este tipo de contrastes con el trabajo de las proporciones. Algo interesante también lo que se muestra en este gráfico. En este gráfico, este es basado en datos estadísticos de 1996. Claro, a la fecha no están actualizados, pero nos dan una tendencia. Y lo que interesa en este momento es entender que estamos hablando de proporciones y qué significa. Ya lo vamos a ver en un momento, pero dice que es la distribución porcentual de la población trabajadora según país y hábitos de consumo de licor. Entonces vemos aquí que hay algunos que nunca han consumido, los que están en las columnas con raya horizontal, nunca han consumido licor. Los que son ex usuarios, digamos así, de consumo de licor, están con rayitas verticales. Y los que son bebedores activos están marcados en especie de cuadro. Entonces vemos que hay para cada país, Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, tenemos 3 barritas, una que indica los que nunca han bebido, otros los que, y aquí podemos apreciar que, por ejemplo, en Perú hay mucho bebedor, y bueno, en Costa Rica vemos que la cantidad de los que nunca han bebido es más elevada que las otras 2 barras. Lo mismo que en El Salvador, algo que no parece tan cierto, ¿verdad? Entonces, podríamos averiguar entonces este tipo de proporciones, dice que es de la población trabajadora. Entonces, habría que hacer, digamos, un poquito más de estudio para verificar si estos datos
todavía son aplicables o no para nuestro país. Entonces, vamos a pasar ahora al estudio de las proporciones. ¿Qué es una proporción? En primer lugar, vamos a decir que la proporción la vamos a denotar por la letra P, P de proporción, y esto es un problema porque también la P se usa para otros cálculos. Por ejemplo, en el cálculo binomial, P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Pero en general se usa también para identificar proporciones. Y aquí lo que debe tenerse en cuenta es que es una letra nada más para simbolizar algo. Igual sucede con las probabilidades en el caso binomial. P es una letra. Se pudo haber ocupado A o B, etcétera, pero se usó P. Igual sucede aquí. ¿Y cómo se calcula P? Bueno, es el número de individuos de la población que tiene la característica que yo quiero observar. O sea, quienes, digamos, por ejemplo, en el caso de los bebedores, ¿quiénes son los que beben de la población que yo quiero observar? La población que yo quiero observar es la población trabajadora. Entonces debo de ir a todos los que trabajan y preguntarle si consume bebida alcohólica o no. Entonces ahí me va a decir si la consume. Entonces lo tomo como un elemento de la población que cumple con la característica que estoy observando. Y en el denominador voy a tener el número total de individuos de la población, o sea, todos los que trabajan en ese caso, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo. Veamos este ejemplo porque nos va a servir para ilustrar lo que queremos. Un fabricante de bolígrafos dice que muestre al azar 400 bolígrafos por día y prueba cada uno de ellos para ver si la tinta fluye con la fluidez de la tinta es aceptable. Entonces, veamos que este fabricante dice que va a muestrear por día 400 bolígrafos y para ello tenemos esta tablita. En esa tablita me indica, por ejemplo, las observaciones en los 10 días primero, digamos, o en 10 días de observación, cuántos defectuosos hubo en el primer día, en el segundo, etcétera, y ahí podemos ver los valores. Entonces, las preguntas que a mí me pueden surgir es, ¿cuál es la proporción de bolígrafos defectuosos del total que se produjo? ¿Qué proporción de bolígrafos está defectuoso? Como en el caso de los bebedores, ¿qué proporción de personas beben bebidas alcohólicas? Y así podemos pensar, proporción tendrá como que ver con probabilidades, como digamos, como casos favorables sobre casos posibles. Esa es la tendencia. Entonces, y es muy fácil equivocarse cuando se tiene este tipo de casos, cuando se habla de proporciones o de probabilidades, entonces uno tiende a confundirse. Pero si se hace énfasis en la teoría, vamos a identificar elementos del problema que nos ayudan a reconocer cuando se trata de una proporción o no. Entonces, lo que sí me interesará, digamos, primero de saber cuál es la proporción, además con los resultados que yo puedo obtener, porque estos que están mostrados en esta tablita son las observaciones de un día. Digamos, en el día 1, 8 defectuosos, en el día 2 y así. Pero si yo hago esto, digamos, con mucha frecuencia, voy a obtener entonces diferentes muestras. Entonces, tengo distintas muestras tomadas a lo largo de 10 días. En este caso solo se me ha mostrado una tablita, y el fabricante a partir de esto debe de tomar una decisión con respecto al número de defectuosos del total de producidos. Entonces, tenemos un problema de hacer extensible a partir de las muestras a toda la población, lo que hemos estado considerando en esta unidad 4 como estimación. Entonces, ¿podría el fabricante usar estos porcentajes para construir intervalos de confianza para la proporción
en la población para estos casos? Si yo, en el caso que vimos en una videoclase anterior de encontrar intervalos de confianza para la media, ahora me pregunto, ¿puedo hacer lo mismo para las proporciones? ¿Puedo hallar un intervalo de confianza para las proporciones? De eso se trata este tema, ¿verdad? Entonces vamos y comenzamos con denominar P la proporción de individuos que nos interesa. Esa es como la definición. Ahora vamos a encontrar cuál es la distribución que está detrás de P. Y vemos que va a ser una distribución binomial, ya lo estoy anticipando. ¿Y por qué voy a decir que es binomial? Bueno, partimos del hecho de que si tengo una variable aleatoria X que está distribuida de forma binomial, recordemos que el caso binomial es bien identificado porque yo tengo ensayos de Bernoulli que estoy repitiendo. Un ensayo de Bernoulli solo tiene dos resultados posibles, o éxito o fracaso. ¿Y qué hago? Repito n veces el ensayo de Bernoulli, como digamos el lanzar una moneda, que solo tendría dos resultados, o cae cara o cae sello, si la lanzo sobre una superficie plana. Entonces, al lanzar la moneda, solo tengo dos posibilidades. Esos son los casos binomiales. De Bernoulli, perdón. Los binomiales sería contar en n repeticiones cuántas veces cayó cara o cuántas veces cayó sello. Ese sería, digamos, el caso binomial. De las n, el número de éxitos en las n, eso es binomial. Y P sería la probabilidad de éxito en cada ensayo. Se supone que los ensayos son repetitivos y no hay, digamos, una dependencia entre uno y otro y las probabilidades se mantienen iguales en cada repetición. No hay cambio de probabilidades. Entonces, para definir la proporción, la voy a definir como X sobre N. Si X es el número de éxitos, entonces estaríamos hablando que tiene valores de 0 hasta N. Entonces puedo hablar de proporción de el 0, de proporción del 1, de proporción del 2, del 3, del 4, de cada uno de los valores posibles. Entonces X, la variable, entre n me daría la proporción de los que cayeron en cada uno de esos valores. Si yo lo repito, por ejemplo, n veces, ¿cuántas veces cayó cara? ¿Cuántas veces cayó sello? Entonces voy contando, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces, X me representa ese número, ¿cuántas veces? El número que tenga X entre n me va a dar la proporción para ese valor. Ya sabemos que solo va a ser uno posible entre 0 y n. Entonces P se dice que sigue una distribución binomial, siempre con n, el número de veces que se repitió el ensayo, y P, la probabilidad de éxito de cada uno de esos ensayos, pero ahora multiplicado por el factor 1 sobre n, que es lo que lo está haciendo diferente aquí, ¿verdad? En la expresión para P barra. P barra entonces me indica las proporciones y tiene una distribución binomial, pero ahora afectado el parámetro por 1 sobre n, o sea, la binomial por 1 sobre n. Y bueno, recordando un poquito cómo se calculaba el valor esperado de una binomial, era n por p por q, y al hacer np, al hacer los cambios en este caso, vemos que solo me queda p, porque es n por p, pero como va dividido entre n toda la expresión, y ese es un valor constante que no se afecta al hacer los cálculos con la variable, entonces queda n por p sobre n, y eso me da p. Y la varianza, pues, el cálculo queda así como se indica aquí, p por q sobre n, porque era p por q. N por p por q, pero como ahora vamos a dividir entre n, n p por q sobre n cuadrado en este caso, ¿verdad? Porque al salir el valor de la varianza, si es 1 entre n, viene saliendo al cuadrado. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado por la varianza de la que ya tenía, que era n por p por q. Entonces la varianza binomial n por p por q sobre n cuadrado me queda p por q sobre n, que es lo que tenemos en esta fórmula aquí. Entonces estos son datos como clásicos que vienen de las mismas distribuciones que ya teníamos.
Entonces, ¿cómo concluimos acá? Si X es una variable que es del tipo 1P, o sea que voy a repetir solo una vez, digamos, el caso, no n veces, n va a ser 1. Entonces, y tengo eso repetido varias veces, la muestra aleatoria, que sería la suma de todas las veces, entre n, que sería el promedio tradicional, me daría el p barra, que ahora en este caso lo vamos a identificar como la proporción, que ya sabemos que sigue una distribución binomial con parámetro 1 sobre n por los parámetros de la binomial de la normal, digamos que, o de la tradicional que teníamos originalmente con np en general y 1p en este caso. Me sale que el promedio de p barra es el mismo valor de p y la desviación estándar de p barra es la raíz de p por q sobre n. Esto es por los datos que ya teníamos anteriormente para hacer los cálculos de promedio y de varianza. Y a partir de la varianza, la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, hasta ahí, digamos, no hay nada nuevo, nada más que se introdujo la concepción de lo que va a ser la variable proporción. ¿Cómo se establece un intervalo de confianza? Bueno, el formato general sería este tipo, ¿verdad? La probabilidad de que P, que sería la proporción, esté entre un límite inferior L y un límite superior U. L de lower y U de upper en inglés. Entonces, el lower limit, upper limit, abreviados L y U. Y eso debe ser igual a 1 menos alfa. Alfa, esto estaría dándome el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces dice que ese sería en general el formato, pero dice, ya se sabe que cuando n es grande y p no está cerca de 0 o de 1, los dos extremos, entonces, por ejemplo, si n es mayor que 30 y n por p es mayor que 5 y n por q obviamente también mayor que 5, entonces ya sabemos que q es igual a 1 menos p, la probabilidad de éxito. Podemos hacer que la distribución normal nos sirva para aproximar a la binomial. Estos ya son estudios que tenemos de las distribuciones de probabilidades. Entonces, la distribución X, que es aproximadamente normal, porque si es binomial, pero ahora la estoy aproximando a la normal cuando se cumplen estas características, entonces, y si no se conoce la desviación de P, hacemos esta aproximación, ¿verdad? Que está aquí indicada abajo. Y así es como procedemos al cálculo de Z, que estaría, digamos, haciendo la diferencia del P barra, que sería el aproximado al verdadero parámetro poblacional P, que sería lo que está sustituyendo a mu, digamos, en este caso, y P barra, el que está sustituyendo a X barra, lo que se hace en la normal. En la normal tenemos X barra menos mu, aquí tenemos P barra menos P, que sería el verdadero parámetro de la proporción, entre la desviación. Eso tendría una distribución normal estándar con media mu, con media, en este caso, 0 y varianza 1. Si tenemos esa expresión y quiero construirle un intervalo de confianza de, digamos, de 2 colas para que tenga un alfa sobre 2 en un extremo y el otro alfa sobre 2 en el otro extremo, tomados de tablas de la distribución normal, z su alfa sobre 2 y z menos su alfa sobre 2 en el otro extremo. Entonces se construye así. Y de ahí pues se va a despejar el parámetro que me interesa. En este caso, antes despejábamos mu, hoy vamos a despejar p. Al hacer los cálculos vamos encontrando que se llega al final a este intervalo de confianza que está indicado allá. El límite izquierdo es el L, que sería en este caso p barra menos z su alfa sobre 2 por la raíz de, y en el otro extremo pues en vez de menos más. Y ahí tendríamos cómo encontrar intervalos de confianza para proporciones. ¿Cómo se hace en R? Bueno, aquí hay una especie de programa
hemos comenzado con borrar, digamos, hacer una limpieza de variables que se tengan definidos lo que conoceríamos como en el workspace o área de trabajo, para que esté limpia, digamos, de variables, y se introducen los datos n igual 500. Este es un ejemplo, ¿verdad? Basado en uno que está documentado en el material escrito. Y se introduce aquí el valor P muestral, o sea, lo que se obtiene de proporción a partir de las muestras, lo que sería la proporción muestral. Y bueno, en este caso, 421 tenían la condición que se observó de la variable de 500. Y pues ahora esta observación que está aquí es solo para garantizarse que es posible aplicar el concepto de proporciones, porque si no se cumplen estas condiciones, no podríamos hacer la aproximación a la normal, que es lo que seguiría, ¿verdad? Y pues digamos que sí se cumplen y pasamos al nivel de confianza. En este caso se está dando de 1 menos alfa sería, y alfa sería el 0.05, 1 menos alfa da el 95%, el nivel de confianza. Y ahí pues hay una recomendación de que no habría que cambiar nada. El alfa sería 1 menos el nivel de confianza, que sería 0.05. Luego se calcula los valores que yo debería de buscar en tablas, pero aplicando las funciones de cuartiles que tiene R, puedo hacer QNorm para encontrar los cuartiles que me interesan de 1 menos alfa sobre 2, y me da el valor 1.9599, que yo ya sé que es 1.96, digamos redondeado, cuando se trata del 95% de confianza. Y calculamos el Q muestral, 1 menos el P muestral, y luego pues procedemos a hacer el cálculo del intervalo de confianza, que al final pues al calcularlos me da que tengo ese valor de semianchura, que al hacer las operaciones por menos 1 y 1 sumado y restado al valor de P muestral que se tenía inicialmente, tengo el intervalo de confianza para la proporción. En este caso me da 0.81 a 0.87 el intervalo. Es una cosa muy sencilla, no tiene mucha complicación, pero es de hacerlo, digamos, conforme a lo que está explicado en este programa. Y así pues usted puede hacer cálculos de intervalos de confianza para proporciones solamente cambiándolo que corresponde a su caso particular. Pues nada más agradecerle su atención y compartirles siempre un pensamiento al final de cada videoclase. En este caso lo que dice Les Brown, que dice: acepta la responsabilidad en tu vida. Sé consciente de que serás tú quien te llevará a donde quieres ir y nadie más. Tú eres responsable de tus propios actos, de tu propia vida, deseándote lo mejor. Muchas gracias.